Tenemos el placer de conversar el día de hoy con el general Juan Méndez, quien fue comandante de la División de Ejército Tarqui hace 30 años. Un 29 de marzo, en las últimas horas de la noche, había una torrencial aguacero en toda la zona sur del país, en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, y se produjo un enorme deslave. Un enorme deslave que generó el movimiento de unos 20 millones de toneladas de material pétreo que bloqueó el río Paute en su salida desde la provincia de La Suay y que llegó a represar unos 200 millones de metros cúbicos de agua. El general Méndez, que se encontraba entonces a cargo de la división de ejército Tarqui, la tercera zona militar, era su principal cuartel, fue informado sobre este hecho y empezó una de las gestas históricas de esta ciudad, iniciándose con un tema absolutamente doloroso, una tragedia que enlutó a muchísimos hogares, que generó enorme zozobra por más de 30 días en esta ciudad, con una secuela que podemos decir se la vive hasta ahora. Tuvo que enfrentar esta situación el general Méndez. Le damos la bienvenida, general Méndez, y quisiéramos iniciar este diálogo recordando cómo le llegaron a usted las primeras informaciones sobre lo que había sucedido en la zona del descanso, en la zona del Tahual, que luego fue identificado por la hacienda en la cual se produjo esto, la Josefina. Gracias. Buenas tardes. Es un placer realmente poder estar con ustedes en este momento. Así fue, sí, en realidad apenas se produjo el problema esa noche, prácticamente en horas comenzaba la noche, 7 de la noche, se había producido ya el primer deslave en el Cerro Tamuga y había realmente represado lo que inicialmente creíamos que iba a ser un asunto pasajero, tipo 8 o 9 de la noche. Realmente vimos la dimensión del deslave del Cerro Tamuga y al siguiente día, naturalmente, comenzaron los problemas que toda la ciudadanía, digamos, mucha de la ciudadanía, hay jóvenes que no, a lo mejor no recuerdan, pero fue un problema sumamente difícil y grave, razón por la cual inmediatamente se conformó, de acuerdo a la doctrina de ese tiempo, manejada por el ejército ecuatoriano, pues se conformó el COE de la ciudad de Cuenca, el Comité de Operaciones de Emergencia, en donde el gobernador era la autoridad principal y con él colaborábamos todas las autoridades en nuestros respectivos campos. Lamentablemente esto fue increciendo porque el deslave era de tal magnitud que represó todos los ríos que se juntaban en el río Paute, pues de la provincia de La Suay y parte de la provincia del Cañar, y se vino el fenómeno pues enorme y gravísimo para la ciudad de Cuenca en ese entonces, y el más grave era pues el peligro de la central hidroeléctrica de Paute, que ventajosamente y pues yo diría dando gracias a Dios no pasó a mayores, porque el represamiento eran 283 millones de metros cúbicos de agua, con lo cual pues la represa de Paute hubiera volado como castillo de naipes simplemente. Pero ahí vienen estas otras cosas que a lo mejor iremos hablando después, que Sin cuando duda, todo... general. Tener un deslave en esta zona del país, en la sierra ecuatoriana en general, pero Ujú. aquí en la provincia de La Suay, en las zonas circundantes de la ciudad de Cuenca, no es algo extraño. Es una cosa, durante la época invernal, casi de todos los días, tener un bloqueo en una carretera, tener un bloqueo parcial en alguna de las fuentes hídricas, es parte casi de la cotidianidad. ¿Qué le hacía diferente a esta situación en la Josefina? Bueno, lo diferente de este deslave fue que se taponó la principal arteria de salida de 10 ríos de la provincia de La Suay y la provincia del Cañar,
y fundamentalmente lo grave de esto es que se iba represando el agua y debido al desnivel iba avanzando hacia la ciudad de Cuenca, que es uno de los gravísimos problemas que tiene el problema de un represamiento, nuevamente un represamiento en el Azuay, porque debido al desnivel, el agua pues fluía hacia la ciudad de Cuenca y naturalmente hubo que evacuar a muchísimas personas, se hizo el plan de manejo de crisis, de riesgos, pues, y naturalmente lo que hicimos fue tomar las autoridades de ese entonces y fuimos y centramos nuestro puesto de mando en la zona militar y ahí se conformó pues el Comité de Operaciones de Emergencia y pudimos pues enfrentar este problema que era de gravísimas consecuencias y naturalmente posteriormente hablaremos de cuáles son las proyecciones y qué es lo que se ha hecho hasta el día de hoy que para evitar un nuevo flagelo de esta categoría, porque realmente si se vuelve a producir un taponamiento o el resto del Cerro Tamuga nos vuelve a hacer el mismo problema. Gobernaba el país entonces el arquitecto Sixto Durán Ballén. De acuerdo a la forma, a ese guión que hoy lo recordamos, ¿cómo se dieron las cosas? ¿En qué momento se tomó conciencia aquí en la ciudad de Cuenca de que esto de la Josefina no era un tema local, que tenía que trascender hacia la presidencia de la República? Sí, mire, como comandante de la zona militar, pues era mi responsabilidad dejar y apoyar al pueblo que estaba sufriendo un embate sumamente grave. Pues todas las personas que habitaban las habitaciones que eran pues desde el Tahual hacia la ciudad de Cuenca, por un lado, y por otro lado hacia el sector de Azogues, pues en donde se dividió, se ramificó la enorme laguna que se formó, pues nos dimos cuenta de que era un problema sumamente grave y así lo informé yo a la superioridad militar de aquel entonces y advirtiéndoles de que era un problema de magnitud nacional, especialmente por el problema de la represa del Paute, que era la que nos proporcionaba en ese entonces casi el 60% de la energía eléctrica. De tal manera Recordamos que al era. general Méndez que en forma paralela a nombrarle a usted como el líder en el tema de esta enorme emergencia que se estaba presentando, el presidente Durán Ballén constituyó, me parece que en cuestión de unas 48 horas aproximadamente, mediante un decreto ejecutivo, lo que se denominó el Consejo de Programación de Obras de Emergencia, el COPOE, y nombró Ujú, entonces a otro gran ciudadano para dirigirlo, el exalcalde de la ciudad de Cuenca, el doctor Alejandro Serrano Aguilar. ujú. Sí, mire, es que realmente era una obra, era una desgracia de colosales dimensiones. Y entonces ya no podíamos solamente confiar en el COE provincial, el Comité de Operaciones de Emergencia de la SUAY. Y yo había advertido del problema y el presidente de la República lo tomó con mucha seriedad el asunto y lo mismo la superioridad militar y se hizo a nivel nacional, es decir, se tomó las precauciones y se puso todo el andamiaje de las Fuerzas Armadas. Recuerde usted que ahí tuvimos la participación de la Marina, la participación de Fuerza Aérea haciendo transporte aéreo, los buzos, etcétera, etcétera, que realmente fue la manera de enfrentar este flagelo. Es decir, yo ventajosamente había tenido un curso especial en los Estados Unidos sobre manejo de crisis y esta era una crisis enorme. Ventajosamente, pues, y con las Fuerzas Armadas pudimos hacer la planificación de cómo íbamos a manejar el problema tan grave porque de acuerdo a las asesorías, porque tuvimos la suerte de que llegaron acá, porque cuando hay este tipo de eventos son los laboratorios
para otros países que tienen sus especialistas que vayan a un laboratorio viviente como fue el de la Josfina. Tuve dos ingenieros italianos, tuve un ingeniero israelita y un ingeniero americano que los di yo, pues todo el alojamiento, toda la logística en la zona militar, porque era gente de un valor excepcional para mí y realmente trabajaron incansablemente y esos especialistas llegaron en silencio y trabajaron y se fueron en silencio. Es decir, mire, es, como le digo yo, un asunto que no es conocido, pero estos ingenieros fueron realmente muy positivos en su trabajo. Pues nosotros tomamos la posta porque el asunto de manejo de crisis no es fácil. Para, Lamentablemente en el país se para conoce muy abonar en poco. esto, General Méndez, para dimensionar de alguna manera este evento que se estaba dando en la ciudad de Cuenca, cabe indicar esto quizá para las nuevas generaciones que ni siquiera vivieron, algunas no recuerdan lo que pasó allí. Tuvo que reconstituirse una red vial alternativa que una cuenca a Sogues y que una cuenca con los cantones orientales de la provincia. Eso le decía pues el presidente Sixto Rambachien, ahí nació la nueva autopista después del problema. Es decir, Josefina también nos trajo algo positivo como fue esa autopista, la construcción de algunos puentes, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, como le manifiesto, cuando suceden estas cosas, todas las autoridades se conforma un comando único para manejar una crisis. Eso es lo que lamentablemente no se lo está haciendo y yo pienso que en el asunto de Alausí, para ir parangoneando, pues es un problema muy grave porque ese sector, desde el nudo de la Suay, que es el que divide al país en volcanismo joven y volcanismo viejo, tenemos grandes fallas geológicas y una de esas fallas justamente fue y pasa por la ciudad de Cuenca. Nosotros en esa obra y en ese trabajo que se hizo con esta ONG suiza, que era un excelente trabajo, ahí están determinados. Y en el libro que yo escribí sobre la Josefina, pude advertir y pongo simplemente lo que quise y quiero es advertir de lo que le puede pasar a la ciudad de Cuenca. Y por eso la obra se denomina La próxima tragedia en Cuenca. Y es que realmente si Dios no quiera, tenemos un problema por el invierno, se viene el niño, sumamente peligroso, pues se tiene que tomar en cuenta porque hay muchas fallas en Cuenca, hay como aproximadamente de 4 a 8 fallas, desde el Tahual, que es uno de los principales, hasta cerca tenemos Turi, todo lo que es Turi, Nulti, El Gullo, que todos tiene problemas esos serios. sectores son altamente riesgosos. Sinincay, por donde baja la falla, que viene desde Cojitambo, pasa por, por Delec, por todo eso. Entonces, mire, los alcaldes de las ciudades por donde pasan estas fallas geológicas que pueden causar un tremendo daño a la ciudad, deben tomar en cuenta todas las cosas y fundamentalmente yo pienso y le hago un llamado al nuevo alcalde de Cuenca que revise esos informes de la Comisión Ecuatoriano-Suiza que trabajó sobre el problema de la Josefina y en donde están unas recomendaciones sumamente importantes, sumamente importantes. Más allá del aporte, General Méndez, de extraordinarios técnicos que vinieron desde el exterior, ¿cómo recuerda usted ese aporte de técnicos, de ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos cuencanos, para recordar algunos nombres? Pablo Donoso, Agustín Rengel, Medardo Torres, Galo Ordóñez, que se pusieron la camiseta de la ciudad y trabajaron intensamente en esos primeros 30 días, que fueron solamente el inicio de un esfuerzo gigantesco de esta ciudad para superar la tragedia. Así es, mire, eso le manifestaba, la tragedia unió y permitió que los diferentes estamentos técnicos de la ciudadanía, el municipio,
la prefectura, etcétera, y fundamentalmente la Universidad de Cuenca. Mire, ahí le teníamos de rector a Teodoro Cuello, que es compañero mío de colegio, y el aporte de la universidad fue fabuloso. El trabajo que ellos hicieron, especialmente aquellos ingenieros hidráulicos que hacían sus mediciones a diario del asunto del agua y etcétera. Y entonces, mire, o sea, hubo un trabajo tan mancomunado. Yo creo que no he vuelto a ver un trabajo mancomunado de esa categoría, de esa unión como fue en el problema de la Josefina. De tal manera que, además de que comenzamos con el trabajo de los famosos tractoristas que nos hicieron el canal de desfogue que lamentablemente no llegó a funcionar porque lo hicieron tan rápido, es que era tan impresionante estar en el fondo del río Paute seco a un lado y ver los deslaves que venían a cada momento, o la contextura, ¿no? El Azuay, fundamentalmente el austro del Ecuador, debe tener muy claro, y hacia allá deben ir los técnicos y los alcaldes, a hacer los análisis y los estudios geológicos. Los estudios vienen desde Fray Vicente Solano, imagínese usted, sobre cuál es la contextura geológica especialmente del Tagual y todo el sector en donde nosotros tenemos un altísimo riesgo de que se vuelva a producir el fenómeno. Fueron 30 días intensos, Así inolvidables es. por todas las experiencias que dejaron General Méndez. Nosotros en ese entonces, justamente, pues podemos recordarlo fácilmente por este aniversario de los 30 años, teníamos 36 años de edad. Con una motocicleta nos instalamos en Paute, en la casa del señor Luis Vázquez, quien nos Así acogió fue. de la mejor manera y Así tuvimos la es. oportunidad incluso de entrevistar en la cumbre del Tamuga en 2 ocasiones al presidente de la República, Sixto Durán Ballén. Tantas anécdotas que quedaron Sí. allí para toda la gente, para todos los habitantes de esta provincia. Pero quisiera llegar yo a un punto que se convirtió en un hito en este tema. Después de 33 días, el 1 de mayo de 1993, comenzó a fluir el agua. Creo que es muy importante dejar sentado esto para la memoria colectiva, cómo se dio, cómo se dieron las circunstancias cuando se llegó a este punto culminante. Mire, la situación, el trabajo era tan intenso de todas las personas, de todas las autoridades, pero por el asunto de mi especialidad en manejo de crisis de riesgos, tomé yo el liderazgo, indudablemente, con las autoridades, el municipio con su alcalde, todos, pues, los prefectos, la maquinaria, etcétera, etcétera, toda la salud, es decir, conformado el comité de operaciones de emergencia que tienen que trabajar todos los estamentos del gobierno. Y como el presidente hizo cabeza y venía a Cuenca en cada momento, a pesar de su problema porque estaba recién operado, Lo recuerdo con pues su bastón. sí. Entonces, realmente el país se dio cuenta de que era una tragedia de magnitudes enormes. El asunto, pues, fue fundamentalmente porque el canal había quedado ahí hecho por los tractoristas, por el problema de que el terreno se seguía, pues, deslizando y había muchísimo riesgo, indudablemente. Los tractoristas realmente hicieron lo que pudieron y se fueron. Y lamentablemente no quedó un canal adecuado para evitar los futuros problemas. Y naturalmente el problema se vino cuando ya coronábamos el nivel prácticamente para que se desaloje el agua, porque los ingenieros manifestaron que la única forma era que comience a vertirse el agua hacia el cauce seco del Paute y el resto pues haría la misma fuerza agua por un proceso físico y en realidad así fue. Pero llegar a desbordar el canal que cada vez iba hacia Cuenca, que tenía un nivel más bajo, era materialmente imposible, ¿no? Y el agua, en vez de ir hacia su cauce normal, que era el Paute, se estaba yendo hacia Cuenca, por el río Cuenca. Pues recuerde usted que prácticamente el agua llegó ya a Capulispamba, la empresa Rialto tuvo que cerrar y parar su fábrica,
y yo evacué todo el armamento y todas las personas del grupo de caballería Dávalos, y bueno, ahí fue cuando ya se abrió el canal. Ahora, usted me pregunta eso, realmente le comento que ese fue un asunto, pues había sufrido tanto la ciudad de Cuenca, ya no sabíamos qué método utilizar. Petroecuador nos prestó unos ventiladores enormes para poder desalojar parte de la tierra que estaba. El problema grave es que hubo un derrumbo en una noche de esas, de unos 10 días o 15 días antes. Una roca pues simplemente tapó el canal y ya no fluyó más el agua. Y Y estábamos, allí, y de allí nace un detalle que se ha convertido en un detalle mítico. ¿Se llegó efectivamente a utilizar un misil o fue una explosión controlada lo que al final destruyó esa roca? no, mire, fue, como le digo, ya pues el asunto, solo como anécdota le cuento y para que sepa la ciudadanía, con Patricia Talbot y el padre, no recuerdo el apellido de él, el padre Martínez, fuimos en helicóptero un día a las 7 de la mañana y fuimos llevándole pues a la Virgen del Cajas. Y realmente yo pienso que Dios hizo el resto, ¿no? Porque a los 2 días de eso, pues igual otra casualidad, porque aquí yo no soy un hombre que me gusta mucho los méritos ni que me pongan por delante los mismos, pues simplemente yo sí le atribuyo a que fueron las cosas ya realmente Dios se apiadó de Cuenca. Pero Y mire, ¿por qué fue? sin usted buscarlo, General Méndez, se convirtió usted también en uno de los íconos históricos de esta ciudad. Mire, simplemente pues, y le comento porque es la verdad, yo estaba ya a las 5 de la tarde, justamente del penúltimo día, y simplemente un oficial, el coronel Escobar, que era mi oficial logístico, me llamó por radio porque teníamos comunicación permanente y me dijo que tenía que regresar porque ahí en ese tiempo pues todavía no había el aeropuerto, ya en las horas de la noche no podía trabajar. Y entonces, mire, simplemente me llamó y me dijo que había que enviar unos 200 Lows. El Low es un arma antitanque de la Segunda Guerra Mundial y en Cuenca teníamos alrededor de unos 200 y pico de Lows que ya habían fenecido su vida útil. Es decir, era altamente peligroso y riesgoso utilizar esos lows porque estaban ya pasados totalmente de su tiempo Tu vida útil. de utilidad. Así es que, mire, y en ese instante fue lo que me vino la idea. Dije, bueno, tenemos una roca que estaba como corcho taponando el canal y ya realmente era la situación insostenible y yo le dispuse al coronel que me envíe en el helicóptero que me iba a sacar a mí. Entonces yo estaba abajo en el sector, que me envíe unos 2 lows para poder utilizar. ¿Por qué? Porque yo conocía como militar y que había manejado muchas veces el low, conocía pues del efecto que tiene. Es un arma antitanque que cuando choca con una superficie dura, pues manda un chorro de fuego de 2000 grados de temperatura. Por eso es que le destruye a las plaquetas metálicas de los tanques. Por eso es un arma antitanque. Yo tenía una roca y naturalmente en ese momento, pues le digo, me vino la inspiración de simplemente mezclar los conocimientos de que es y ordené que me manden los 2 lows. Llegaron, claro, el coronel se opuso porque no hay cómo llevar realmente ese tipo de armas en una nave, en un helicóptero. Pero bueno, la situación lo ameritaba y había que tomar una decisión. Y eso es lo que hice yo, pues vinieron los 2 lows y naturalmente ahí dispuse que se disparen los 2 lows. El uno, pues lamentablemente, no tuvo el éxito que pensamos porque el oficial que lo disparó
no logró dar en el blanco, pero el segundo sí lo dimos en el blanco. Lo hicimos tipo arma de un submarino, pues lo mandamos y realmente hizo impacto en la roca. Pero Y no el pudimos, agua empezó a fluir. ¿Cómo a no, qué hora del eso era, le primero de digo, mayo fue esto? ahí vino, esto fue lo que yo le estoy comentando, fue El día previo. el día prácticamente anterior. Y claro, ahí vino un ingeniero, justo de los estudiantes que usted manifiesta, no recuerdo ni el nombre, midió y dijo, no ha pasado nada, porque no, en la medición que hacemos sigue la misma cantidad y nada. Bueno, descorazonado, por eso dijimos, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Es que lamentablemente las personas nos decían, ¿por qué no utilizan explosivos? ¿Por qué no utilizan el dinamita, TNT o cualquier otra cosa? Es que no lo podíamos hacer por la contextura de la roca de ese sector. Si utilizábamos explosivos con la onda expansiva, pues se iba toda la montaña Claro, abajo estaba en una y zona era más enormemente grave frágil. el asunto. Y entonces, en cambio, el low no causa ese efecto, no tiene onda expansiva porque el chorro de fuego se va hacia atrás. De tal manera que esa fue la razón y claro, a las 5:30 de la mañana yo recibí un timbrazo porque teníamos las comunicaciones del oficial del batallón Cayambe que estaba ahí hecho cargo de todo ese sector para controlar y ayudar a la gente, porque teníamos repartido yo las unidades, las planifiqué como para una guerra, la guerra contra la naturaleza. Y me dijo, hay un terremoto y voy a evacuar a la gente, eran las 5:30 de la mañana. Le dije, por favor, se mantiene ahí hasta que yo dé las disposiciones correspondientes. Espere ahí, para mí debe haberse roto la roca y claro, el agua fue lo que hizo el trabajo. Después, me imagino que el Complementó el impacto del trabajo. choque le hechizó seguramente y el resto, la fuerza del agua, abrió esa es la verdad Pero de la ese primero de situación. mayo, efectivamente, el agua empezó a Exacto. fluir. ¿Qué es lo que se esperaba y qué es lo que sucedió? Pudimos atestiguar luego. Usted y yo estuvimos allí, General Méndez. Un gigantesco desagüe con un flujo de agua que llegó a superar los 10.000 metros cúbicos por segundo. Así fue, así fue. Mire, de acuerdo a las conversaciones posteriores, indudablemente eso, pues yo salí inmediatamente en el helicóptero y los ingenieros italianos, uno de ellos me dijo a mí, mire, cuando esto se abra, esto es 10 veces más que la catástrofe que tuvimos en alguna ciudad de Italia, me comentaba él, y ahí tuvimos 23.000 muertos. Y por esa razón fue la que yo planifiqué evacuar a todo el cantón Paute. Entonces, mire, se les llevó a 600 metros de altura a ellos. Y por eso fue que la ciudadela del seguro, la San Juan Bosco, que estaba casi a la orilla del Paute, desapareció prácticamente. Entonces, claro, fue muy difícil convencer a la gente, fue muy difícil para el pueblo de Paute vivir casi 8 días en carpas que los soldados les hicimos ahí, hicimos cocinas, implantamos todo para atender a todo un cantón. Claro, teníamos pues simplemente 8 días, fue muy difícil tener en una carpa de 4x4 a un esposo, a una esposa y a sus 4 hijos, pero el peligro era ese y mi misión era salvar vidas y eso es lo que hice. Entonces, mire, naturalmente fue todo un plan, una planificación, todo un mes de trabajo permanente buscando siempre la protección del pueblo ecuatoriano, del pueblo de Paute. Y naturalmente yo tenía que basarme en las conclusiones que tenían especialmente los ingenieros extranjeros y también un equipo de la Politécnica de Guayaquil y de aquí de Quito que fueron a hacer sus estudios y todo lo demás, en donde manifestaban que pues en las primeras 24 horas posiblemente íbamos a tener una cresta de una ola de casi 24 metros de altura. Entonces, todos esos datos técnicos fueron los que me llevaron a mí a planificar el evacuar a todo el cantón de Paute. ¿Qué Y eso recuerda fue lo que usted, hicimos. General Méndez, antes de entrar en esta segunda etapa, luego del primero de mayo y en el primero de mayo, cuando el agua fluyó,
sobre otro personaje histórico que estuvo presente durante toda esta etapa, Monseñor Luis Alberto Luna. Así es. Con él manteníamos un contacto permanente y un hombre muy valioso, naturalmente. Y teníamos, perdón, con él, pues, él también decía, pues, daba sus opiniones, ayudó mucho en la parte espiritual. La gente estaba sufriendo demasiado ya, les tenía casi 8 días, les tuve en carpas, como le manifestaba. Pero claro, y la gente comenzó a escaparse del campamento que estaba hecho a ver sus animales. Tuvimos que hacernos cargo de ir a ver los animales, ordenar que busquen hierba para los soldados, pero que ellos no bajen. Es decir, largo sería contar todas las vicisitudes que se vivieron, pero bueno, fue una gran experiencia, indudablemente humana, de mando, de unión, de caridad de la gente, etcétera, 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 que realmente es impresionante, ¿no? Y Solidaridad como naturalmente pocas yo veces digo, se ha visto en Ecuador, así es. Ahora, eh, si bien no hubo la cantidad de muertos como usted señala en este incidente en Italia, 23 a 27.000, los datos de la destrucción de la Josefina fueron significantes. Hubo un saldo final de 35 personas fallecidas, 6.300 personas damnificadas solamente en Paute, Gualaceo, Méndez, Santiago, Méndez, Azogues, Cuenca. 30 viviendas destruidas, Chuquipata, todo. 741 viviendas gravemente afectadas, 40 kilómetros de vías de la SUAY totalmente destruidas, miles de hectáreas, más de 2.000 hectáreas de cultivos perdidos. Y el complejo hidroeléctrico de Paute, que pudo ser salvado por decisiones adecuadas, sufrió de cualquier manera pérdidas, daños por el orden de 148 millones de dólares en pérdidas. ¿Qué Mm. reflexiones quedan de esto, General Méndez, trasladándonos ya al Ecuador de hoy? ¿Qué aprendimos de la Josefina? Mire, yo le añadiría solamente un asunto que el pueblo realmente no lo conoce. ¿Y cuál fue la razón por la que no se destruyó la represa de Paute? Mire, el río Jordán, perdón, Jadán, ¿no? Que está justo donde estaba prácticamente el mayor muro de roca azul, Claro, la más fuerte, justamente en que la dejó hacienda de la Paute. Josefina, en donde se fue el Exactamente, epicentro de este problema, exactamente. la zona cero, como lo Entonces, diríamos hoy en día. así es. Entonces, mire, inicialmente, de acuerdo a los datos de los ingenieros italianos, el agua comenzó a salir aproximadamente a unos 17.000 metros cúbicos por segundo, con lo cual la represa de Paute no iba a resistir, porque estaba calculada para 11.000. Pero el río Jadán fue el gran salvador de la represa del Paute. Porque mire, el momento en que el agua se precipitaba hacia su cauce natural del Paute, se hizo un remolino de enormes proporciones. Yo lo veía desde el helicóptero, desde donde controlaba que las unidades tengan a la gente para evitar cualquier problema. Mire, y el agua subió aproximadamente 9 kilómetros por el cauce del río, aguas arriba. Y ahí se desgastó la energía y bajó a 9.000 metros cúbicos por segundo, con lo cual se salvó la represa de Paute. Esa es la verdad de las cosas. Es la parte Entonces, del milagro que usted comentaba. eh, Ahora, eh, se lo he dicho. en cuanto a los seguimientos que ha tenido esta durísima experiencia para el austro ecuatoriano, para la provincia de la Suay, se habló mucho de los futuros proyectos. Se propuso la construcción de túneles a través del macizo del Tahual, que tendría dos usos, serviría para la vialidad, pero también como válvulas para un desagüe a futuro ante la alta probabilidad de ocurrencia de un nuevo derrumbe y un nuevo taponamiento del cauce. Pero hasta el día de hoy, nada de eso se ha hecho. Así es, mire, ahí yo tuve, y es la verdad histórica, ahí tuve yo un, no altercado, pero sí una conversación un poco dura con el presidente de la República, porque habíamos hablado y ahí pues con Jorge Piedra, que era
el que manejaba este asunto. A Jorge Piedra lo conozco porque él estaba en el Benigno Malo a 2 años encima mío. Y él, pues, habíamos conversado y yo le dije en ese sentido, porque los ingenieros dijeron que la única manera de evitarle un problema posterior a Cuenca en el futuro era la construcción de una vía donde está ahora la vía que va a Sogues, pero para ir a Gualaceo tenía que ir por esa parte y desviarse hacia Gualaceo, pero había que hacer un túnel de aproximadamente unos 4.5 o 5.5 kilómetros, ¿no? Y en ese tiempo estaba aquí el famoso Topo que estaba haciendo los trabajos acá en el oriente, Claro. y En el realmente proyecto era una Paute. gran oportunidad, una carretera, un túnel en donde iba pues casi a salir directamente un medio kilómetro antes de Gualaceo. Eh, y era también una válvula de escape en caso de un nuevo taponamiento, especialmente si se iba abajo el Tagual. Y era realmente la mejor oportunidad. Hablábamos con el presidente pues manifestó de que era una obra colosal. Le dije, una ciudad se merece eso y mucho más. Que Y lamentablemente puta, no ha llegado a hacerse, aún se así lo es, discute. no se hizo eso, se hizo pues la vía que tenemos ahora, pero mire, eso era un simple paliativo. Yo sé que es muy buena vía todo, pero qué hubiera diferente hubiera sido esa misma vía, pero la parte que va a Sogues está muy bien, pero la parte que tiene que ir a Pauta y Gualaceo, mire, sigue exactamente igual de lo de hace 30 años. Y sigue Entonces, mire, siendo la Josefina cada una quien, espada de Damocles que ¿verdad? amenaza Pues Cuenca. así es una bomba de tiempo y bueno, cada quien tendrá que dar cuentas a la historia, pero fundamentalmente eso se trabajó, pero bueno, mire, ahí pues lamentablemente no se tomó las cosas con la debida seriedad. Después de cuando uno maneja una crisis de riesgos en la parte final, se debe buscar la solución definitiva, no una solución parche. Mire lo que está pasando ahorita en Alausí. Eso va a seguir. En Cuenca, la contextura de toda la parte del austroecuatoriano es roca fragmentaria. Eso es muy grave. Yo sí, desde aquí hago un llamado al alcalde a que se retome esa gran oportunidad que tuvimos, 2 años de trabajo de verdaderos técnicos suizos que dejaron demostrando todo lo que se debe hacer para evitar una próxima tragedia. Por eso yo le intitulé a mi libro, debe andar por ahí. Acaba de morir Alberto Ordóñez, mi compañero, que estuvo conmigo en este trabajo. Pues para evitar, por eso le puso Cuenca la próxima tragedia, porque definitivamente, si nos viene un fenómeno del niño, porque dos causas para que una roca fragmentaria se deslave y se vaya: un terremoto de categoría 6 en ese sector o un invierno crudo y fuerte como fue en ese tiempo. Ahora estamos en un invierno, el cambio climático mundial se viene, es una realidad. Y la realidad del cambio climático mundial es para el Ecuador épocas de intensas lluvias y también de sequía. Eso es el estudio del cambio climático mundial. Si es que eso ya están diciendo. Hay que manejar los riesgos. La primera etapa es la prevención en un manejo de riesgos. El Ecuador es un país con multi-amenazas naturales, especialmente terremotos, deslaves, inviernos fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. Y naturalmente yo pienso que el gobierno debe conformar, para mí, y si no lo hace el gobierno, el alcalde actual debe conformar un comité especial. Ahí en Cuenca hay valiosísimas personas que pueden conformar este comité técnico y gente que sepa manejar una crisis o manejar los riesgos y tener la planificación adecuada. Cuando hay un plan adecuado, se puede evitar muchísimas muertes y fundamentalmente el acabose de un país o el acabose de una región. Ese es un riesgo, causa tremendos problemas,
gravísimos problemas, pérdidas de vidas y pérdidas de todo lo que es la economía, etcétera, etcétera. Eso tienen que pensar las autoridades. Claro. Realmente. Hay en definitiva generalmente es una tarea incompleta allí en la Josefina. Pero quisiera ir acercándonos al final de este interesantísimo diálogo, hablar sobre lo que está sucediendo hoy en el país. Un gobierno que impulsa la gran minería en provincias de la Sierra Ecuatoriana, en la provincia de la Suay. Y quisiéramos invitar a nuestros oyentes a escuchar una entrevista que la tenemos en nuestro repositorio del científico francés William Sacher, profesor de una de las prestigiosas universidades de Quito, quien se refirió en esta entrevista del año 2021 a esta situación de la minería, contrastando con lo que sucede en otros países. ¿Por qué sí en Chile? ¿Por qué sí en algunas regiones de Perú, más allá de las tragedias que ya se han dado en el Perú? ¿Y por qué no en Ecuador? William Sacher habla de la inestabilidad de la Sierra Ecuatoriana por su orografía, que lo estamos viendo ahora en Alausí. Sumado a esto, una altísima actividad sísmica que tiene el país, una alta densidad poblacional en la Sierra Ecuatoriana, las fuentes de agua, que son un equivalente a vida en todo el planeta y aquí no es la excepción. Y señala William Sacher que la minería es el peor negocio que puede tener Ecuador. Parte de esto son las gigantescas relaveras que quedan luego de la explotación minera, con material tóxico, miles de toneladas de cianuro, de metales Mercurio. pesados, de arsénico, de mercurio, si es que hay además la purificación, que quedan allí como una amenaza latente para la seguridad de los ciudadanos. Quisiera invitarle a una última reflexión sobre este tema general. Mire, realmente usted, este científico, dice, ¿por qué en Chile sí? ¿Por qué en el Perú sí? ¿Por qué en el Ecuador no? Muy simple. Él lo sabe. La contextura geológica de todo el Ecuador, especialmente de la Sierra Ecuatoriana, especialmente de Alausí hacia el sur, es una roca fragmentaria. Y es una roca sumamente inestable. No puede haber minería so pena de acabar, primero, con las fuentes hídricas y segundo, con la amenaza que esto constituye. Mire, se deben buscar otras fuentes alternativas de búsqueda de recursos naturales, pero esto realmente es sumamente difícil y grave. No se lo puede hacer. Se debe medir y se debe pensar en la ciudad. Yo pienso y creo y me vuelvo a ratificar. Mire, Cuenca, mi tierra, pues yo pienso que el alcalde, el prefecto y toda la, la provincia debe unirse y exigir que se le dé los medios para poner en práctica lo que está escrito y lo que nos dejó ese gran trabajo de los científicos suizos después de la Josefina. Hay que prevenir. En este momento, ¿qué se ha hecho? Mire el problema del terminal en Cuenca, en Chauyabamba, del terminal que hoy está yéndose al suelo de los malos manejos de malos ecuatorianos. Mire, ¿cómo pueden haber ido a hacer unas esferas y hacer un terminal en un lugar de tanta inestabilidad? Porque si hay lugar más inestable en Cuenca, es todo ese sector, toda la ladera oriental. De tal manera que yo creo que las autoridades, estos son unos anuncios que nos sirven para tomar las medidas adecuadas antes de que se venga una enorme tragedia. Mire aquí en Quito, yo lo he dicho, cuando estuve de gerente de Petro Comercial, 3 meses por ayudarle al presidente Sixto Durán Ballé, en el famoso Beaterio, donde están todas las reservas y lo que se trae del oriente, gas, petróleo, combustibles. Mire, vaya usted a ver a lo largo del gran tubo que viene trayendo del oriente. Hay otra ciudad. ¿Qué va a pasar el momento en que ese tubo que tiene ya más de 40 o 50 años y venga trayendo una partida de gas? ¿Qué va a pasar el momento en que eso estalle? Mire, cientos, miles de muertos. ¿Y a quién se le va a echar la culpa?
a las autoridades de turno. Yo quiero que mediten las autoridades de turno en eso. Y en Cuenca hay que meditar para exigir que se ponga en práctica toda esa planificación de prevención que está escrito ahí, y en base a eso, este comité técnico que elabore los planes de contingencia que deben tener vistas las autoridades, porque nadie sabe el día en que eso se nos vaya a venir encima otra vez con las catástrofes que nos puede significar. Gracias, General Méndez, por habernos acompañado y el agradecimiento de esta ciudad por la importantísima labor que usted cumplió hace 30 años. Un placer. Declaraciones del general Juan Méndez. Hace 30 años, comandante de la División de Ejército Tarqui, fue nombrado por el presidente de la República como máxima autoridad de uniforme en esta jurisdicción durante el desastre de la Josefina.